voy a contar un poco sobre la amistad entre Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. En un video anterior les comenté acerca de las diferencias teóricas que existían entre estos dos grandes psicólogos y ahora les voy a contar un poco sobre su amistad, de los hechos históricos, de cómo se conocieron, cómo se desarrolló su amistad y cómo eventualmente se enemistaron. Así que les cuento. Bueno, la historia de la relación entre Freud y Jung se reconstruye a partir de varias fuentes, siendo la principal, por supuesto, la correspondencia. Y a partir también de los reportes de algunos de los otros amigos, colegas que participaron o observaron esta relación y también de, por ejemplo, de la autobiografía de Jung y de algunas referencias que Jung mismo hizo a lo largo de su vida. Yo en particular me basé en dos fuentes, un libro de Linda Donn que se llama Freud y Jung, y en el libro de Jung de Recuerdos, Sueños y Pensamientos, donde tiene un capítulo dedicado a Freud. Freud nació en 1856 y Jung en 1875, es decir, había 19 años de diferencia entre ellos. Resulta importante mencionar el libro La interpretación de los sueños de Freud, que fue publicado en 1899. Y es importante porque es el libro que Jung le llamó la atención y a partir del cual se puso en contacto con Freud. Jung leyó ese libro por primera vez en el año 1900, cuando recién había llegado a trabajar al hospital del Burg Goldschly en Zúrich. Y en esa primera lectura, él mismo dice que era muy joven, que todavía no tenía experiencia suficiente y no lo entendió mucho. Pero después empezó a trabajar en sus famosos experimentos de la asociación de palabras. Y a partir de esos experimentos relee la interpretación de los sueños de Freud y encuentra algunas ideas que permiten o son consecuentes con los resultados que estaba encontrando. En particular la idea de la represión. Hay un breve video en este canal donde menciono brevemente qué son los complejos, voy a poner un link por ahí. Y seguramente eso da para otro video más largo. Pero simplemente para mencionar que en el año 1906 Jung publica un artículo con sus resultados de los experimentos de asociación de palabras y le envía el artículo a Freud. A partir de eso empieza una correspondencia y en el año 1907 Jung visita por primera vez a Freud en su departamento en Viena. Este encuentro es famoso porque Jung reporta que en esa ocasión conversaron 13 horas seguidas sin parar. Jung en ese momento tenía 32 años y Freud tenía 51 y ambos se causaron una gran impresión. Freud reconoció la inteligencia y el carisma de Jung, lo mismo Jung respecto a Freud, pero además Freud era una figura mayor, con más experiencia y, como Jung mismo después reconocería, rápidamente generó una cierta veneración por Freud, por la inteligencia de Freud, por las ideas de Freud, y lo consideró como una figura paterna. Curioso esto de que él le dijera en una de las cartas que él quería tener una relación de padre e hijo con el inventor de la idea del complejo de Edipo, ¿no? Pero bueno, se hicieron amigos rápidamente y Jung abrazó las ideas del psicoanálisis, aunque incluso desde esas primeras comunicaciones
Jung le empezó a plantear ciertas dudas respecto a la preeminencia de la sexualidad en la vida psíquica. Pero a pesar de eso, abrazó las ideas de Freud y las defendió con vehemencia en un principio. Esto incluso a costa del riesgo que implicaba en ese momento aliarse con Freud, que era objeto de todo tipo de crítica. Y Freud, por otra parte, consideraba a Jung una buena alternativa para sacar al psicoanálisis del círculo judío y llevarlo a Suiza y darle una mayor proyección internacional. En 1909, Jung visita por segunda vez a Freud en Viena. En esta ocasión, Jung narra un episodio cuando Jung le pregunta respecto a los fenómenos parapsicológicos. Esto porque Jung siempre tuvo un interés por la religión. Su padre era un pastor protestante. En su tesis doctoral hizo una investigación sobre una medium que era su prima. Y Jung le pregunta a Freud, y Freud, por supuesto, en una actitud siempre escéptica y materialista, le plantea que él no cree en eso. Entonces, Jung en ese momento, reporta él, que empieza a sentir un cierto ardor en el pecho, y en ese momento, cuando estaban hablando de estos fenómenos, el librero que estaba en la habitación donde ellos estaban hace un ruido muy fuerte, como si se fuera a caer. Y Jung le dice, ve, esto es una exteriorización de un fenómeno psicológico. Y Freud le dice, esto, por supuesto que eso es una tontera. Y Jung le dice, pero ¿cómo no es una tontera? De hecho, va a volver a pasar. Y nuevamente ocurre el mismo sonido y Jung reporta que Freud se quedó un poco impresionado con ese suceso. Después siguen su amistad, y a ambos de forma independiente los invitan a la Universidad de Clark en Estados Unidos a dar unas charlas. Se reúnen en Bremen, en Alemania, antes de emprender el viaje. Estaban conversando en un momento y Jung empieza a hacer mención de unas momias que se habían encontrado. Parece que Jung estaba confundido, que era en Alemania y en realidad habían sido encontradas en Dinamarca. Entonces Jung insistía en el tema varias veces y Freud se molestó. Y Freud le dijo, pero ¿por qué te interesa tanto este tema de las momias? Y en ese momento Freud se desmaya, ¿no? Se desmaya, y esa fue la primera de 2 veces que Freud se desmayó en presencia de Jung. Después le interpreta a Freud que el desmayo tiene que ver con el interés de Jung con las momias, y él interpreta como que Jung tenía ciertos deseos de muerte en relación con Freud, ¿no? Que le deseaba la muerte en Freud y que inconscientemente por eso sacaba el tema de las momias y tenía con tanta insistencia. Bueno, emprenden el viaje. Es un viaje largo en barco, donde comparten todos los días y se analizan mutuamente los sueños. Jung cuenta que mientras estaban analizando un sueño de Freud, llegó un momento en que Jung sentía que para poder seguir interpretando el sueño necesitaba que Freud le diera más detalles de su vida personal, y le dijo que si le permitía conocerlos para poder hacer una mejor interpretación. Entonces Freud le dice en ese momento que él no puede poner en riesgo su autoridad y develar detalles de su vida personal. Jung dice que en ese momento él sintió que Freud perdió la autoridad. Y luego en ese mismo viaje Jung tiene un sueño que él posteriormente considera que era un sueño fundamental para el desarrollo de la psicología
de la psicología analítica. Jung soñó que estaba en una casa de 2 pisos. Y el primer piso era una casa muy elegante, de estilo antiguo, pero baja al primer piso, y en el primer piso veía que tenía un arreglo distinto y que se veía un poco más antiguo. Explorando la casa, encuentra que hay un piso inferior todavía, un subterráneo, digamos, y baja al subterráneo, empieza a explorar el subterráneo y luego esa habitación subterránea, y luego encuentra otra puerta donde baja y en el fondo hay unos cráneos. Jung dice, en realidad, yo tampoco entendía el sueño en ese momento y no me molestaba que Freud hubiese dicho que no lo entendía, porque todo el mundo tiene dificultades para comprender este tipo de sueños. Freud le pregunta a Jung por los cráneos que había ahí, si tenían relación con algún deseo, ¿no? Y Jung dice él que ya sabía por dónde iba Freud con el deseo de muerte, y le dice que él creía que esos cráneos eran los cráneos de su esposa y de su cuñada, que inconscientemente quería verlas muertas. Dice Jung, yo estaba recién casado y no tenía ninguna razón para desearle la muerte a mi esposa, pero tenía que darle alguna explicación en la lógica que Freud entendía los sueños, ¿no? Podía interpretar los sueños. Y continúan el viaje hacia Estados Unidos, donde ambos pasan varias semanas en su compañía junto a otros colegas norteamericanos. Disfrutan mucho, se hacen amigos, promueven las ideas del psicoanálisis y llegan con una visión del desarrollo del psicoanálisis en el ámbito internacional, con la idea de Jung como una figura preeminente en la organización psicoanalítica que estaba formando Freud. En 1910, solamente 3 años después que se habían conocido, Jung es electo como el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional en un congreso. Y a partir de ese momento, Jung empieza a tener un rol como importante en esta organización, un rol que él reporta en realidad no se sentía tan cómodo con él, y además en ese tiempo él estaba también comenzando a desarrollar las ideas que había tenido en ese sueño, ¿no? Y empieza a escribir el libro que ahora se conoce como Símbolos de Transformación. Y en ese libro Jung empieza a hacer algunos planteamientos que van diferenciándose notoriamente de las posiciones originales de Freud, que además Freud sostenía con mucha vehemencia. Entonces en 1911 empieza a publicar este libro que empieza a generar tensión, que se va también haciendo notar en la correspondencia entre ellos, ¿no? Una correspondencia que a veces se tardaba un poco más de lo usual por parte de Jung, en las cuales de repente hubo también ciertos malentendidos. Se empiezan a dar todas estas dificultades, y en 1912 hay otro incidente en el cual, mientras estaban conversando un artículo de otro psicólogo sobre un faraón egipcio, el cual había iniciado un movimiento monoteísta y había eliminado el nombre del padre en relación a otras deidades de las que él quería darle preeminencia. Freud y los seguidores interpretaban ese hecho como una
una demostración del complejo de Edipo de eliminar o de matar al padre, ¿no? Y Jung no aceptaba esa visión, más bien creía que habían otros logros. Ese era un pequeño dato dentro de todo el proceso de impulsar el monoteísmo de este faraón. Y en esa conversación, Freud nuevamente se indispone y se desmaya, ¿no?, frente a los colegas que estaban ahí. En ese momento Jung lo toma en brazos y lo lleva a un salón para que se recupere. A partir de ese incidente, Freud y Jung parecen arreglar la relación, conversan y continúan su relación y sus intercambios y su correspondencia. Pero en una de esas cartas, Jung hace un comentario que Freud interpreta como un lapsus, como un deseo inconsciente de Jung de separarse del movimiento psicoanalítico. Le pide que lo analice y Jung le responde de una forma mucho menos amigable de lo que solía hacer, comunicarse con él, y le recrimina el hecho de que Freud le estuviera siempre señalando sus complejos y su neurosis y no se veía sus propios complejos en relación, por ejemplo, con los desmayos que había sufrido en presencia de Jung. Esta carta Freud obviamente no la toma bien y luego de pensarlo le escribe una carta también en el mismo tono, recriminándole, haciéndole ver la neurosis de Jung y ofreciéndole que terminen su amistad, a lo que Jung responde que acepta su propuesta y que lo que queda es silencio, dice él. Y ahí termina la amistad, ahí ya no tienen más comunicación y no logran reconciliarse más. Después de esta separación, Jung entró efectivamente en un periodo de mucha convulsión interior. Fue muy difícil, se quedó solo. Jung sufrió mucho al terminar la relación con Freud, tuvo que pasar por los infiernos y a partir de ahí se reconstruyó a sí mismo y luego desarrolló su teoría. Bueno, así en 1913 termina la amistad entre Freud y Jung. En realidad, desde los años anteriores e incluso desde el principio de su amistad había habido una serie de tensiones y de dificultades que hacían que la relación siempre estuviera tironeada, digamos. Freud le recriminaba a Jung de que Jung no le escribía, Jung daba excusas y después le reconocía que tenía cierto miedo a la intimidad, a la amistad en relación a malas experiencias pasadas. Freud después le recriminaba que Jung le deseaba la muerte, que deseaba separarse del movimiento psicoanalítico. Jung, por otra parte, le aseguraba su lealtad y de hecho se la demostraba, pero también empezaba a desarrollar sus propias ideas y se desencantaba con algunas actitudes y con la preeminencia de ciertas ideas, y empezaba a desarrollar sus propias ideas y empezaba a gestarse en el fondo una división conceptual que finalmente influyó y que sumaba una serie de malos entendidos y de desencuentros, muchas de estas cosas por correspondencia, por carta, llevaron a que Freud y Jung terminaran la amistad. No sabemos qué hubiese pasado, cómo se hubiese desarrollado el psicoanálisis y la psicología, cómo sería nuestra cultura, la psicología contemporánea, si estos dos hubiesen seguido colaborando. En concreto,
Lo que ocurrió fue que el psicoanálisis se desarrolló de una forma muy distinta que la psicología analítica. Son dos teorías que, si bien tienen aspectos comunes, y si bien la psicología analítica reconoce cierta validez de las ideas psicoanalíticas, pero en realidad son dos teorías muy distintas. Pero eso es tema para otro video, no para este. Para este, la idea era presentar la amistad de Freud y Jung en sus puntos centrales de forma breve, y creo que ya lo hice. Hoy he estado aquí en Kobe, a la orilla del mar. Por aquí está, les voy a mostrar unas imágenes del Museo de la Prefectura de Hyogo, que es un museo muy bonito, un museo de arte. Y desde aquí entonces me despido hasta la próxima. Nos vemos.